Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Jorge, Gaby, Carla, Blanca, bienvenidos. Hola Nicolás, hola Edgar, hola Teo, Johnny, bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poco acerca de esta segunda entrega del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, esta vez vamos a estar hablando acerca de nuestros padres, esa relación más terrenal sobre la tierra, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. La vez pasada hablamos de la relación con nuestro padre, que es la que sienta las bases para honrar a padre y madre. En las escrituras aparece a menudo el mandato, entonces, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? En varios lugares aparece. Para obedecerlo hay algunos puntos simples y básicos para seguir, que son valorarlos, ¿no es cierto? Valorar a nuestro padre y nuestra madre cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros y demostramos que los valoramos teniendo en cuenta sus consejos, como dice Mishlei en el 7: hijo mío, atiende a mis palabras y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás mi enseñanza como la niña de tus ojos. El padre de un hombre justo se alegrará, el que engendra un hijo sabio se alegrará en él. Tu padre y tu madre se gozarán, la que te dio a luz se alegrará, dice en el capítulo 23 también de Mishlei. Entonces es importante la valoración e importancia que damos a nuestros padres. Las escrituras dicen también que los nietos son la corona de los ancianos y la gloria de los hijos son sus padres. Es decir, que los hijos deben sentirse orgullosos de ellos. Nuestros padres son nuestra gloria. Debemos tratarlos de esa manera. Notemos que además los nietos son la corona de los abuelos, lo cual nos muestra que la relación de respeto y amor tanto sube como baja, ¿no es cierto? Es una cosa totalmente relacionada dentro de la familia. Va en ambas direcciones, porque eso es lo que hace a la unidad justamente de la familia. También tenemos que aceptar su autoridad. Los jóvenes en especial honran a sus padres al respetar la autoridad que Elohim les ha dado. Como dicen con la siguiente: hijos, obedezcan a sus padres en todo, que esto agrada a Yahweh. El propio Yahshua obedeció con gusto a sus padres cuando él era joven. Bajó con ellos y fue a Nazaret y permaneció sujeto a ellos, ¿no es cierto?, después de aquella desaparición que tuvo cuando lo encontraron en el templo hablando con los ancianos, ¿no es cierto? Permaneció sujeto a ellos, él los obedecía en todo. Tratarlos con respeto. Cada uno de ustedes debe respetar a su padre, a su madre y a su padre, y observar mi Shabbatot. Yo, Yahweh, soy tu Elohim. Dice en Vayikra 19. Por lo general el respeto se ve en lo que decimos y en cómo lo decimos también. Sí, así como en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Es verdad que en ocasiones algunos padres no se comportan como es debido y quizás a sus hijos les cueste respetarlos. Aún en esas circunstancias los hijos pueden mostrarles honra si evitan hablarles o tratarlos irrespetuosamente a pesar de su comportamiento. O sea, el comportamiento negativo de las otras personas no puede ni debe jamás afectar a nuestro propio. El mandamiento de honrarlos debe mantenerse a pesar de que haya algunos padres o abuelos, o abuelas también, ¿no es cierto?, que no sean demasiado respetables en sí. Responder sin respeto en algún momento está fuera de toda posibilidad. Los ojos del que se burla de un padre y desdeña el honor que se le debe a una madre, los cuervos del arroyo los arrancarán, los aguiluchos los devorarán. Esto se dice de una persona que debería honrar a padres buenos, pero también se dice una persona que no honra a sus padres por más que sean irrespetables, ¿no es cierto? Entonces la escritura dice que si alguien habla con falta de respeto de su padre o de su madre, está cometiendo una ofensa grave, porque Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Fue citado en Matillán en el capítulo 15, perdón. Estas cosas son importantes porque las malas acciones de cada uno serán juzgados sobre cada uno. Entonces recordemos eso, las cosas que hayan hecho mal, si no se arrepienten, ¿no es cierto?, esos padres, lamentablemente recaerán sobre sus cabezas, porque bueno, es así, ¿no es cierto? Pero no nos corresponde a nosotros ser los jueces en la situación. Hola Mili, bienvenida.
Cuidar de ellos. Al envejecer puede que los padres necesiten nuestra ayuda. Los honramos al asegurarnos de hacer todo lo posible para que tengan todo lo que les falta, ¿no es cierto? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Elohim. Si alguien no cuida de los suyos, especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En Timoteo Aleph lo dice Shaul. Por ejemplo, justo antes de morir, Yahshua se encargó de que alguien cuidara a su madre. Junto al madero de Yahshua estaban su madre, la hermana de su madre, Miriam, esposa de Clofá, y Miriam la Magdalena. Cuando Yahshua vio a su madre y a su discípulo preferido de pie junto a ella, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después les dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa, en el libro de Yahar, en el capítulo 19. Vamos a ver algunos conceptos erróneos que la gente tiene sobre lo que es o no es honrar a los padres. Algunos creen que los hijos que honran a sus padres para honrarlos tienen que dejar que ellos controlen, por ejemplo, su matrimonio, sus finanzas, en general sus vidas. Al contrario, las escrituras enseñan que la unión entre el esposo y la esposa tiene prioridad sobre las demás relaciones familiares. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y llegan a ser una sola carne. Claro está, los casados siempre pueden sacar provecho de los consejos de padres y suegros. No quiere decir que te necesiten estar peleados, ¿sí? Oye a tu padre que te engendró, no desdeñes a tu madre cuando sea vieja, dice Mishlei, ¿no es cierto? Ahora bien, un matrimonio puede decidir, y con razón, limitar cuánto van a intervenir los familiares en su relación matrimonial, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, bueno, hay que manejarlas en cada circunstancia. Sin embargo, no es honrar a los padres permitir que ellos manejen la vida privada, ¿no es cierto? El casado debe ser la cabeza de su propia familia, porque si no, también está representando mal a Yahweh, ¿no es cierto? Está haciendo mal las cosas. Shalom, Aarón, bienvenido. Es un mandamiento, otros creen que los padres son los que tienen la máxima autoridad, estén donde estén, ¿no es cierto? Si están viviendo bajo el mismo techo o no, no importa. Es cierto que Elohim sí les ha dado autoridad sobre la familia, sí es cierto, pero la autoridad de cualquier ser humano es limitada, ¿sí? Porque nadie tiene mayor autoridad que Elohim. Por ejemplo, cuando un alto tribunal ordenó a los discípulos de Yahshua que desobedecieran a Yahweh, ellos dijeron: tenemos que obedecer a Elohim como gobernante antes que a los hombres, ¿no es cierto? De la misma manera, los hijos deben obedecer a los padres en unión con el Adón, como está escrito, es decir, en todo lo que no vaya en contra de las leyes de Elohim. Si los padres de un joven se niegan a que sea creyente o cosas por el estilo, ellos no están obligados a obedecer, conformarse con otra religión, ¿no es cierto? Ser obligados en esos sentidos. No están obligados a hacer absolutamente nada que sea contra las leyes de Yahweh. Eso ya no es honrar a los padres, porque esos padres no están siendo honrables, ¿no es cierto?, por así decir. Es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual Yahweh, tu Elohim, les está dando, dice Shemot en el 20. Este respeto no se refiere a un comportamiento externo decoroso, ¿no es cierto?, pulido de sí señor, no señor, digamos, ¿no es cierto?, sino a un verdadero respeto y amor por nuestros padres. También se refiere a honrarlos con su sustancia, o sea, alimentándolos, vistiéndolos, supliéndoles con lo necesario para la vida cuando tienen la necesidad, ¿no es cierto? El honrar a los padres involucra alta estima, involucra reverencia, involucra ayuda, ¿no es cierto?, involucra devolver lo que ellos nos dieron en buena medida. Significa estar ahí pendiente de ellos, verdaderamente, cuidarlos y observar, no tenerlos como un trasto abandonado, como muchos los tienen en algún geriátrico cuando no en el fondo de la casa. Hay que tratarlos como un ser humano que ha vivido su vida y que en este momento, en el momento de la vejez, es frágil, ¿no es cierto? Entonces hay que darle una primacía
sobre ciertas cosas porque los ancianos se deprimen con facilidad y otras cosas, ¿no es cierto? Se los deja de lado. Se sienten, empiezan a dejar de tener utilidad física porque se cansan, no consiguen hacer las tareas que estaban acostumbrados a hacer antes y se sienten inútiles, se sienten mal. Entonces es deber de los hijos lograr que se sigan sintiendo integrados dentro de la familia, útiles, haciendo pequeñas cosas que están a su alcance y que son siempre correctas, ¿no es cierto? Pero esto no termina aquí, ¿no es cierto? Porque en Devarim 5 nos enseña el mismo mitzvot, pero con una promesa adicional adjunta, el mismo mitzvah, perdón. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Yahweh Elohim te está dando, ¿sí? Y después vemos que Shaul unifica los dos, y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mitzvot que tiene promesa, y es mitzvah, porque no es plural, es singular, y para que te vaya bien y vivas una larga vida en la tierra. Estás juntando las dos promesas aquí, ¿no es cierto? Que te vaya bien y que tengas una larga vida. De manera que los hijos que honran a sus padres viven más y viven mejor. Los padres representan a nuestro Padre Celestial, y si cuando honramos a nuestros padres terrenales promete aumentar nuestros años, hacernos bien, cuánto más nos bendecirá nuestra vida si respetamos y honramos a nuestro Padre Celestial, obviamente, ¿no es cierto? La inversa también tiene su castigo, sin embargo, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, cualquiera que maldiga a su padre y a su madre tiene que ser puesto a muerte, en Mordejai 7. Esto viene de Vayikra, le estaba citando Vayikra en el capítulo 20, que dice, si alguno insulta a su padre o a su madre, se le dará muerte. Ha insultado a su padre o a su madre, su culpa de sangre está sobre él. Entonces veamos la importancia de esto. Un insulto es una culpa de sangre. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando estudiemos el mandamiento de no asesinar, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que la culpa de sangre incluye también los pensamientos negativos y el deseo, el odio y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y acá está bien clarito mostrado, ¿sí? Entonces, un insulto contra los padres es considerado una culpa de sangre, es considerado como un asesinato. También se nos señala el peligro que corre el hijo al maldecir a sus progenitores. Al que insulta a su padre o a su madre le fallará la luz cuando llegue la oscuridad, dice Mishlei en el capítulo 20. No por nada nuestro planeta está en una oscuridad tan densa, ¿no es cierto? Siendo que la mayoría de los padres son bien maltratados por sus hijos, son abandonados, y la cuestión ha sido lamentablemente recíproca, ¿no es cierto? En una situación que es hora que empecemos a revertirla, ¿no es cierto? El verbo maldecir es el verbo en griego kakologeo, ¿sí? Que significa hablar maldad, ¿no es cierto? Por eso es maldecir. Cualquiera que hable maldad en contra de su padre o su madre tiene que morir. La palabra hebrea para maldecir es kalal, ¿sí? Que es hablar despreciativamente o irrespetar, ¿no es cierto? O poner en nada, despreciar a una persona. Así que toda habladuría que tienda a reducir a nuestros padres a los ojos de otros, ¿sí? Cuando los menospreciamos delante de otro, es justamente una maldición también. Y el tratar a los padres con lenguaje injurioso, humillante, es un pecado de muerte. Honrar a los padres es la base del respeto. Los últimos 6 mandamientos, del 5º al 10º, rigen los aspectos del comportamiento humano que más profundamente afectan a los individuos y sus relaciones, ¿no es cierto? La familia, los grupos, la sociedad. Pero como ya hemos dicho, este 5º es una bisagra entre los mandamientos acerca de Yahweh, la relación vertical, y los mandamientos acerca de los entre hermanos, ¿no es cierto? La relación horizontal. Si no amamos primero al Padre, no vamos a tener amor con el cual amar a los hermanos. No hay forma. ¿Alguien tiene dudas de dónde proviene la carencia que está afectando nuestro mundo? El mundo no ama al Padre, por lo tanto no tiene la capacidad de amar a nadie. Que no se quejen si el mundo está falto de amor, porque no tienen a su disposición el amor que es verdadero para poder amar a los demás. Es impresionante la forma en que abusamos y nos aprovechamos los unos de los otros. El número, la magnitud de los actos violentos entre nosotros no tienen excusa, no tienen sentido tampoco. Necesitamos con urgencia poner fin a los terribles resultados de nuestra incapacidad de llevarnos bien, porque esto transgrede
el segundo gran mandamiento de Mashiach, ¿no es cierto? Amarnos los unos a los otros, por no decir que también de la misma manera está agrediendo el primer mandamiento, ya que no amamos a la creación del Padre como si fueran nuestros propios hermanos. Tenemos que aprender cómo estar en paz y armonía en todos los aspectos de la vida para poder disfrutar de relaciones amorosas, estables, duraderas, bien plantadas dentro de las normas del Padre, ¿no es cierto?, para que sean correctas. El propósito de los últimos mandamientos es establecer los principios básicos, entonces, ¿sí?, mediante los cuales es posible tener buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Se pone una base, una cosa muy básica dentro de todo, ¿no es cierto? Porque no es para que sea un manual, una regla, ¿sí? Sino una idea básica de lo que no está bien o está bien dentro de las relaciones. Hola Luis, bienvenido. Entonces, definen con mucha claridad los aspectos del comportamiento en los que la naturaleza humana crea los obstáculos más grandes para la paz y la colaboración, justamente, y nos proporcionan la guía que necesitamos para derribar esos obstáculos. El quinto mandamiento establece la pauta para esta segunda sección del decálogo, entonces, tiene que ver con la importancia de aprender a tratarnos respetuosa y honorablemente unos a otros, porque el que no ha aprendido a respetar a sus mayores en su casa, no respeta a nadie en ningún lado, y es una persona que es mal educada en todas partes, y conocemos a muchos lamentablemente que tienen comportamientos que dejan bastante que desear. El comienzo de las buenas relaciones interpersonales es aprender a ser responsables por nuestra conducta y carácter propios, y nuestro carácter, que es lo que gobierna nuestra conducta, empieza a formarse desde la infancia. Es precisamente en nuestros primeros años de vida cuando se forman las actitudes que van a controlar nuestros deseos personales en relación con los deseos y necesidades de los demás. Este es el aspecto principal del quinto mandamiento, la importancia de aprender a respetar a otros cuando todavía somos niños. Es básico y es importante enseñar esto a nuestros hijos desde chiquitos. El quinto mandamiento nos muestra cómo y de quién aprendemos más eficazmente las bases del respeto y el honor. Nos guía para que sepamos cómo someternos a otros, cómo someternos apropiadamente a la autoridad y cómo recibir la influencia de maestros y consejeros. No podemos vivir como rebeldes, no quiero escuchar a nadie, ¿no es cierto?, o cosas por el estilo, que son actitudes tan modernas. Por eso es que el apóstol Shaul escribió: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no es cierto? Cuando los niños obedecen este mandamiento, les ayuda a establecer un patrón de respeto hacia las normas, las tradiciones, las leyes y los principios correctos, desde que obviamente estemos hablando de que los padres han educado correctamente. Todo tiene que ser probablemente estudiado nuevamente y volver a comenzar desde cero. Sin embargo, a pesar de todo, una vez que los padres educan correctamente a los hijos evidentemente aprenden, honran, ¿no es cierto? Entonces, honrar a los demás debe ser un hábito natural aprendido durante la niñez, respetar a los demás, ¿sí? Tengan la edad que tengan y sean del sexo que tengan y todo, no, sin ningún tipo de discriminación. Y eso tiene que ser recurrente de haber aprendido primero a honrar a los padres. La validez universal de este importantísimo principio es clara. Honren a todos. Perdón. Honren a todos, amen a los hermanos, respeten a Elohim, honren al soberano, amonesta Kefá en su primer carta. Todo esto empieza con el respeto y honra que le demostramos a nuestros padres. No vamos a poder respetar a nadie si no empezamos a respetar a nuestros padres en casa. Hola Eduardo, bienvenido. El papel de los padres. Entonces, Elohim le encomendó directamente a los padres el importante deber de enseñar a sus hijos los principios esenciales de la vida, ¿sí? La capacidad del padre y de la madre para lograr el éxito en esta situación depende especialmente de cuánto se han sometido ellos mismos a las instrucciones y enseñanzas de Elohim. Si ellos han sido rebeldes, no podrán enseñar
obediencia. Hay muchos padres que son rebeldes en sus actitudes y exigen obediencia de sus hijos, sin darse cuenta de que su postura hipócrita es evidente a los ojos del niño y solamente se someten por una cuestión de fuerza, pero no por una cuestión de lógica ni porque estén aceptando su ejemplo. Entonces, depende en gran medida de cómo los padres han sido sometidos, ¿no es cierto? Si lo han amado, si han respetado a Yahweh por encima de todo, ¿no es cierto? Y al fin y al cabo, Él es nuestro Padre y para simbolizar y representar esta relación nos ha dado a nuestros padres y así viene la cadena, ¿no es cierto? Padres, hijos. El hijo honra al padre y el siervo a su adón. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy adón, ¿dónde está mi temor? Dice, reclama Yahweh en Malachía en el capítulo 1. Como nuestro creador, Elohim es el padre de todos los seres humanos y debemos honrarlo. ¿Sí? Es justo su reclamo y también es justo que aparte su rostro cuando sus hijos no hacen lo que le agrada. Los que somos padres debemos pensar primeramente que somos hijos, ¿sí? Somos los hijos de Elohim. Tan importante es para nosotros honrar y obedecer a nuestro Padre Celestial como es para nuestros hijos respetarnos y obedecernos, pero ellos nunca jamás podrán hacer lo que nosotros no hacemos delante de ellos. ¿Sí? Solo entonces vamos a poder comprender completamente nuestro papel como los guías espirituales de nuestros hijos. Cuando nosotros honramos y obedecemos a Elohim primeramente, en primer lugar, damos el ejemplo correcto a nuestros hijos. Entonces ellos pueden adquirir los hábitos de respeto y obediencia al observar nuestro ejemplo, que sea coherente con las palabras y aplicar por sí mismo lo que les estamos enseñando. La mejor forma de que un niño pueda captar y asimilar las creencias y el comportamiento correctos es cuando ve que la enseñanza de los padres y maestros concuerda fielmente, concuerda correctamente con el ejemplo que dan. Lo que dicen y lo que hacen es lo mismo. Si decimos una cosa pero hacemos otra, ningún niño es tonto. Entendámoslo. Pronto van a percibir la incongruencia y van a perder el respeto de sus padres y merecidamente además. Honrar a nuestros padres como adultos. Dar honra a nuestros padres no termina entonces, como ya vimos, cuando llegamos a la edad adulta. Es un mandamiento para toda la vida. No se deja jamás de ser padre como no se deja jamás de ser hijo. Esto quiere decir que nosotros debemos proporcionarles los cuidados físicos, la ayuda material, como ya dijimos, que en algún momento puedan llegar a necesitar por razón de su edad, ¿no es cierto? Yahshua reprendió severamente a algunos que no estaban cuidando de sus padres como debían. Y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre que muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, todo aquello con lo que pudiera yo beneficiarte es corbán, es decir, una ofrenda dedicada, ya no le exigen hacer nada más por su padre o su madre. Así invalidan la palabra Elohim mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Los acusó Mashiach en el libro de Mordejai en el capítulo 7. La palabra Corban es una palabra en hebreo que significa regalo ofrecido a Yahweh. Es una ofrenda, ¿no es cierto? Es una cosa voluntaria. Esta palabra, por ejemplo, se usa en Vayikra, donde dice en el capítulo 1, habla con los hijos de Israel y diles a ellos cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda, o sea, corbán, a Yahweh, puede traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Eso era una ofrenda voluntaria, algo que la persona deseaba realmente para tener un momento de comunión con el Padre. La palabra ofrenda, entonces, que es corbán, esta palabra que Yahshua usó, hablando a aquellos del pueblo que no honraban a sus padres, porque estaban haciendo trampa, por así decir. Básicamente lo que ellos le decían a sus padres era, cualquier cosa con la que yo pudiera ayudarte, mi propiedad, mi ingreso, mis ahorros, lo que sea que yo tengo, es corbán, se la dediqué a Yahweh, ¿sí? Así que no te puedo ayudar en nada, morite de hambre. Más o menos esa era la postura realmente que estaban teniendo estos hipócritas. Este era un juramento que acostumbraban a hacer para no tener que ayudar a sus padres. Hacían juramentos dedicando todo a Yahweh, por lo tanto podían alegar que no tenían nada para ayudar y de ese modo no tenían obligación para dar tal apoyo a sus padres. Los yahuditas decían que la propiedad no se podía reclamar, ¿sí? Esa propiedad que había sido dada
no podía ser reclamada y el hijo no estaba obligado entonces a ayudar al padre con ella, porque según ellos, el hijo ya había hecho algo más importante, habiéndosela dado a Yahweh, que eran ellos, ¿no es cierto? El hijo estaba libre, no se le podía pedir que hiciera nada por su padre después de eso, ¿no? Estaba liberado de toda obligación, ¿no? De este modo podría en algún momento liberarse a sí mismo de la obligación de honrar a su padre o a su madre, según sus mentalidades retorcidas, ¿no? Claro. Nuestro Adón Yahshua condenó el uso de la excusa del Corán para evitar ayudar a los padres, porque de esta forma, y una vez más, para variar, invalidaban la Torá con sus mandamientos inventados. Resumiendo, es una mitzvah que de Yahweh el honrar a nuestros padres con todo lo que ese honor pueda incluir dentro de la necesidad de cada caso. Sí, el mandamiento de honrar a nuestros padres es el primero con promesa y esta promesa no es incondicional, ¿sí? Está condicionada a nuestro comportamiento. Si nosotros morimos jóvenes, por así decir, es porque no hemos honrado a nuestros padres. Necesitamos hacer estas cosas para recibir sus promesas. Este mitzvah era tan importante que el que hablara algo malo, ¿no es cierto?, sobre su padre tenía que morir, como vimos, ¿no es cierto? Es simplemente que hablara mal ya era condena de muerte. Hablar mal sabemos que ese odio expresado es matar al hermano, ¿no es cierto? También. Entonces, de hecho, en la ley es así considerado, de la misma forma que debe morir todo el que maldice a Yahweh. El hijo de la mujer israelita pronunció el nombre en blasfemia y lo llevaron donde Moshe, su madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri de la tribu de Dan, y lo pusieron en custodia hasta que se hiciera clara para ellos la decisión de Yahweh. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo: saquen al blasfemo fuera del campamento, y que todos los que pudieron oírlo le pongan sus manos en la cabeza y que toda la comunidad lo apedree. Y al pueblo israelita háblale así: cualquiera que blasfeme a su Elohim llevará su culpa. Si además pronuncia el nombre de Yahweh, se le dará muerte. Toda la comunidad lo apedreará, extranjero o ciudadano, si ha pronunciado así el nombre, se le dará muerte. Moshe le habló así a los israelitas, y ellos sacaron al blasfemo del campamento y lo apedrearon. Los israelitas hicieron como Yahweh les había mandado a Moshe. Esto está en el capítulo 24 de Vayikra. Hola Alfonso, hola Adriana, bienvenidos. Bien, ni nosotros ni nuestros hijos tenemos que olvidarnos de honrar a nuestros abuelos. Ellos han sido parte muy importante de nuestra vida. En aquella época todos vivían juntos por generaciones, ¿no es cierto? Sobre todo cuando los hijos grandes ya se iban, cada uno hacía su familia, entonces los padres quedaban con los hijos. La mayoría de los abuelos aman a sus nietos, se preocupan profundamente por ellos. Tenemos que procurar ocasiones en que podamos estar con ellos para conversar y hacerles preguntas. Y las conversaciones con ellos son como un tesoro, porque nos ayudan a entender y apreciar mejor nuestros orígenes, nuestras familias, nuestras relaciones. Y a medida que nos volvemos a los caminos del Padre, necesitamos recuperar esta posición, esta postura con nuestros ancianos, ¿no es cierto? Los abuelos se sienten muy felices cuando los nietos les muestran interés. Es una forma de levantarles el ánimo, como ya dije, estas personas que muchas veces están frágiles en su autoestima, ¿sí? Los que aman y honran a sus abuelos pueden entender y conocer mejor a la gente de la vida misma, porque los abuelos traen siempre mucha sabiduría y comprensión. Las familias sanas y estrechamente unidas forman sociedades y naciones fuertes. Esto es básico para el crecimiento y la elaboración, ¿no es cierto?, de una sociedad dentro del reino. Las noticias informan diariamente los tristes resultados cuando en las familias no hay unidad, no hay respeto y no hay amor, ¿no es cierto? Cualquier persona, un grupo de personas, inclusive una nación entera, que entiende la importancia de una familia estrechamente unida y siguiendo las reglas de Yahweh, que seguía por sus firmes principios morales, sus leyes, ¿no es cierto?, va a mejorar su relación con Elohim y va a recibir grandes bendiciones. ¿Cómo debemos hacer para tratar con los padres que son difíciles de honrar? ¿Sí? Como ya dijimos, hay algunos padres o abuelos o madres o abuelas, ¿no es cierto?, que no son honorables.
No es fácil respetar a las personas cuya conducta no es digna y que nos han herido, lastimado de diferentes maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, quienes han sido víctimas de un constante abuso verbal o físico o que fueron abusados sexualmente, les puede resultar casi imposible honrar al padre o madre culpables, ¿no es cierto? En el quinto mandamiento, Elohim no exige que los hijos o nietos de esas personas continúen sometiéndose a semejantes abusos, para nada. Eso no es honrarlos. No obstante, debemos honrar a nuestros progenitores. Entonces, ¿cómo podemos unir estas dos partes? ¿Cómo podemos honrar a padres o abuelos cuyo comportamiento no es digno de admiración y es más, habría que reprocharlos, ¿no es cierto? En primer lugar, es necesario considerar nuestra actitud. Y Yahshua nos dice que debemos amar y orar incluso por nuestros enemigos, ¿sí? Y esto se aplica también a los padres que han sido abusivos o cuyo ejemplo no podemos respetar. No debemos guardar resentimiento ni sentir rencor hacia ellos. En ese sentido, nosotros debemos limpiarnos porque esos sentimientos nos hacen mal a nosotros mismos, más que a la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, eso es una salvaguarda para nosotros mismos. Sin embargo, tenemos que rechazar firmemente, obviamente, su forma de vivir errada, ¿no es cierto? No estamos diciendo que les vamos a perdonar todas las cosas en cuanto, sobre todo si no muestran arrepentimiento ni modificación de la conducta. Obviamente, las personas que se han arrepentido y han modificado su conducta merecen todo nuestro amor y apoyo, evidentemente, porque se han dado cuenta y han cambiado. Pero los que no han cambiado, ahí está el problema, ¿no es cierto? No debemos apoyar esa forma de comportamiento y despreciar esa conducta pecaminosa, ¿no es cierto? No apoyarla bajo ningún concepto, pero no a ellos en sí como personas. No debemos menospreciarlos a ellos como personas, hablando mal de ellos, tratándolos mal, lo que sea. No hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. Si ellos hicieron eso y no nos gustó, no lo hagamos de vuelta. Es así de simple. Hasta ahí es donde Elohim espera que cumplamos en este aspecto y nos bendice por esto. Además, cuando tengamos oportunidad de conversar con nuestros padres y abuelos o abuelos, ¿no es cierto? Cuando hablemos acerca de ellos, no debemos hacer comentarios despectivos, ¿sí? Aunque no estén presentes. No es necesario que no estén presentes para faltarles al respeto muchas veces. Tenemos que tratarlos con cortesía y respeto, ¿no es cierto? Debemos orar para que Elohim les ayude a entender a los que están equivocados todo lo errado de sus caminos, ¿sí? Para que puedan reconciliarse con él y por medio de él con nosotros. Por último, tenemos que vivir nuestras vidas en la forma en que los honre por medio del ejemplo que demos como hijos e hijas suyas. Nuestro comportamiento digno y honorable puede traerles el honor que ellos mismos nunca se han ganado. No lo han ganado por sí mismos, pero tienen hijos honorables. Y eso, en cierta forma, les repercute. Vamos a hablar un poco de la crianza de los hijos. De esto vamos a hablar también más a fondo en las próximas charlas. Pero vamos a comenzar ahora. Las instrucciones para los padres son bastante claras. Amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice Devarim en capítulo 6. La implicación es clara, ¿sí? Solo cuando nosotros como padres creemos de corazón en los principios correctos, podemos inculcarlos en nuestros hijos. Si nosotros no los creemos, si no los practican, si no creemos no los practicamos, si no practicamos no podemos transmitir absolutamente nada. Ese padre no estaba enseñando una lección a su hijo, estaba viviéndola día a día delante suyo y a cada momento y en cada cosa que hacía. Él era el ejemplo vivo de lo que estaba enseñando, lo que estaba transmitiendo, ¿sí? Esa es la forma de educar a nuestros hijos. Nosotros somos el modelo y nuestro modelo es Mashiach, quien siempre hizo lo que agradaba a su padre. Así también tenemos que vivir nosotros y así vamos a transmitir todos estos valores a nuestros hijos. La educación no es tanto hablar como actuar, vivir lo que se pretende transmitir. Si nuestro hablar no está respaldado por nuestro vivir, no va a impactar a nadie, mucho menos a nuestros hijos que no son tontitos como algunos padres pretenden creer. A lo largo de las escrituras, particularmente en el libro de Mishlei, ¿no es cierto?, de Proverbios, encontramos enseñanzas y principios acerca de cómo debemos tratarnos y honrarnos los unos a los otros, ¿sí? Debemos hablar acerca de estas cosas constantemente con nuestra familia y aplicarlas a las situaciones de la vida con que diariamente se enfrentan nuestros hijos. Siempre hay situaciones en las cuales podemos traer
a la luz algún tesoro de las escrituras. Estas conversaciones tienen que ser de mutua participación. Los niños también tienen que participar, no es solo meterles la cosa en la cabeza. Si tenemos que permitir que ellos se sientan libres de hacer preguntas que nosotros como padres tenemos que ayudarles a resolver tan completa y correctamente como sea posible, ¿no es cierto? De acuerdo con los principios bíblicos. Al conversar abiertamente con ellos, con nuestros hijos, y con dignidad y respeto mutuo, no tratarlos como tontines pequeños, ¿no es cierto? Como si no tuvieran raciocinio, que lo tienen y a veces mucho más que muchos adultos, vamos a tener muchas oportunidades no solo de enterarnos de cómo ellos piensan y reaccionan a diferentes situaciones, sino que también podemos enseñarles cómo deben tratar a las otras personas, por qué sus actitudes y comportamientos deben reflejar preocupación por los demás y toda una serie de cosas que necesitamos transmitirles, ¿no es cierto? Los padres que ayudan a sus hijos en el estudio de la palabra de Yahweh para comprobar las bases de los principios de la vida familiar, les están enseñando cómo apoyarse en el juicio de Elohim en lugar de en sus propios deseos, caprichos o emociones. Puede no ser tan fácil para un niño, ¿no es cierto?, elegir entre hacer lo que quiere y lo que debe, ¿no es cierto?, pero a medida que va creciendo, que va avanzando, va comprendiendo el principio y va aprendiendo a aplicarlo, si es que nosotros lo apoyamos en eso. Los niños, particularmente los adolescentes, buscan su propio lugar dentro de la sociedad. Llega un momento en el cual ellos están buscando su lugar, qué es lo que son ellos, ¿no es cierto? Ellos necesitan guía e instrucción firme, además de amor y comprensión. Si los padres no deben jamás ridicularizarlos. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del maestro, dice Efesios en el capítulo 6. Con firmeza, ¿sí?, junto con mucho amor y suavidad, los padres deben insistir en que sus hijos obedezcan las normas de cortesía y respeto. Esta amorosa combinación, ¿sí?, si manejamos las dos cosas, no es necesario llegar a ciertos extremos violentos. Esta combinación es el eslabón que se ha perdido en la crianza de los hijos, ¿sí? A los gritos no se inculca el amor y a los golpes no se aprende el respeto. A pesar de que muchos han dicho una chinelada y que esto y que lo otro, y que sí la vara es necesaria y lo vamos a estudiar más adelante, no es a la primera transgresión, ¿no es cierto?, que se hacen las cosas, y muchos padres abusan de los gritos y de la chinelada, ¿no es cierto?, abusan de esa parte, ¿no es cierto?, y abusan de otras situaciones, como diciendo, como el decir, porque lo digo yo, ¿no es cierto? Nosotros debemos aprender también a trabajar con nuestros hijos como que ellos son nuestros tesoros que nos han sido confiados, tienen cerebro, necesitan aprender a raciocinar y ver las cosas, ¿no es cierto? Necesitan aprender a tener esa interacción y nosotros debemos tener paciencia, porque sí, son niños al final de todo. Entonces, ellos necesitan que se los anime constantemente, que se reconozcan sus éxitos y sus logros. Sobre todo necesitan mucho amor y elogios para ayudarlos a desarrollar una firme identidad personal que refleje una perspectiva positiva y confiada hacia la vida. Deben sentirse amados y aceptados, porque si no, van a terminar creciendo como personas que están siempre con miedo de todo, no confían en sí mismos, creen que son estúpidos y que todo lo que van a hacer va a estar mal delante de los ojos de papá o mamá, que están siempre gritando, ¿no? Siempre de mal humor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no todos los niños reaccionan de la misma manera a las diferentes normas de elogio también, ¿sí? Algunos pueden desarrollar mejor una perspectiva positiva cuando se los elogia directamente a ellos, ¿sí? O sea, qué buen nene que sos, por así decir, a la persona, ¿sí?, reconociendo sus habilidades y las cosas que pueden hacer, en vez de fijarse solamente en sus logros. Muchos padres solamente los elogian cuando, ay, te sacaste una buena nota, qué bueno. Como lo único para lo que servís es para sacarte una buena nota. Por lo tanto, el nene lo único que trata de hacer después es sacarse una buena nota para recibir ese elogio que no recibe de otra manera y no se siente valorado por sí mismo por lo que es capaz de hacer. No es importante lo que él hizo, lo que él estudió para sacarse la buena nota, sino solamente la buena nota. Entonces eso parecen sutilezas, pero sin embargo van corrompiendo el interior de los niños. Cuando hacemos hincapié solo en sus logros, y como las buenas notas de la escuela, por ejemplo, podemos ocasionar realmente una actitud negativa e insegura, porque algunos niños pueden pensar que son aceptados solo si hacen las cosas de forma sobresaliente. O sea, solo si te sacaste una nota 10, si llegas con una nota 9 y tu papá te dice, ¿cómo no te sacaste un 10?
listo, no sirvo. Ese es el mensaje que se le está transmitiendo al niño en su cabeza. Y muchas personas, lamentablemente, en esta sociedad, tienen esas cosas, ¿no es cierto?, las han ido acumulando a través de las actitudes de nuestros padres, ¿no es cierto? Entonces, esas personas terminan siendo siempre inseguros. Esta clase de elogio, por bien intencionado que sea, pueden tener un efecto contrario al deseado, justamente. Es necesario que los felicitemos, no por la nota que se sacan, ¿sí?, sino porque consiguieron aprender algo nuevo. Eso es más importante, ¿sí? Porque es inteligente, porque es dedicado, porque hizo bien su trabajo y entonces consiguió la nota. Qué bueno que te sacaste una buena nota. ¿Ves por qué te sacaste una buena nota? Porque hiciste la parte que te correspondía, hiciste todo como debía ser, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, por su desempeño en hacer las cosas bien, porque se han esforzado por eso. Como padres tenemos que compartir los triunfos de nuestros hijos, ciertamente, si no tenemos que tratarlos de, qué pavada lo del nene, ¿no es cierto? Porque para ellos las cosas que pueden parecer pavadas para nosotros son importantes, entonces respetar, que nosotros respetemos sus niveles también es importante, si no ellos no nos van a respetar después, si nosotros no los respetamos a ellos, porque ellos deberían respetar a los demás. Entonces estamos enseñando mal las cosas, ¿sí? Tenemos que regocijarnos junto con ellos por sus éxitos, sus avances, todas las cosas que a nosotros pueden parecernos pavadas y sin embargo para un niño son cosas importantes, ¿sí? Es importante para fortalecer ese valor propio y de que está haciendo las cosas bien, de sentirse amado, de sentirse respaldado, ¿no es cierto?, por los padres, porque en su momento van a tener que devolver esas cosas a sus padres, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado también de dirigir nuestro reconocimiento específicamente hacia ellos como individuos, ¿sí? Haciéndoles entender que estamos felices con ellos, no con sus logros. Los logros son una consecuencia de lo bueno que ellos se están volviendo, ¿no es cierto? Esto refuerza su confianza de que pueden complacernos tanto a nosotros como a Yahweh. Esto es importante porque después esta criatura, que va a ser una criatura insegura con respecto a nunca voy a poder convencer, dejar feliz a mi papá, siempre le va a faltar algo, o a mi mamá, ¿no es cierto? Ellos van a decir exactamente lo mismo con respecto a Yahweh. Entonces van a ser personas que nunca voy a poder, nunca voy a llegar. Y ese es un concepto erróneamente inculcado, ¿sí? Entonces se sienten apreciados y aceptados cuando nosotros le estamos dando esa confianza, ¿no es cierto? Y eso les da confianza finalmente en su futuro y seguridad en su propia identidad personal. Entonces van a estar más dispuestos a tener confianza en nosotros, o sea, los padres, y a devolvernos el honor que cumple con el quinto mandamiento. Si no, estaremos estableciendo un eslabón que se va a romper. Y esa va a ser responsabilidad nuestra también. Muchos de los padres que tienen hijos que los maltratan cuando viejos han hecho cosas para merecer ese tipo de tratamiento. Entonces es hora de que empecemos a revertir todas esas situaciones y quebrar esos ciclos eternos de repetir malos comportamientos. Entonces, acerca de la educación de los hijos, los padres no pueden ser separados de los hijos ni viceversa, ¿sí? Somos como cosas intrínsecamente unidas, ¿no es cierto? La existencia de unos determina la existencia de los otros. No puede existir un padre sin un hijo, ni un hijo sin un padre. Sí, nadie me puede llamar padre si yo no tengo un hijo, ¿no es cierto? Entonces, así como hablamos acerca de la importancia de los hijos, de honrar a sus padres, debemos también hablar acerca de la importancia de ser padres que criemos hijos que honren a sus padres. Esa es la cuestión. Justamente, ¿no es cierto? Si queremos que los hijos honren a los padres, entonces somos nosotros los responsables de inculcarles este respeto y esta enseñanza. Para que esto se perpetúe a través de las generaciones, justamente queremos que eso continúe andando, ¿no es cierto? En buena medida la forma en que nuestros padres nos educaron determinará la forma en que educaremos a nuestros hijos. Y por esta causa se ha producido la gran degradación social en la que hoy estamos sumergidos. Sin embargo, también tenemos promesa que podemos revertir hasta esta situación también si nos volvemos a Él en arrepentimiento, intercediendo en oración por nuestros hijos y nuestros hermanos, por los miembros del cuerpo en todas partes, ¿no es cierto? Para que podamos comenzar a hacer el cambio que queremos que el mundo vea.
Ahora bien, ¿qué dicen algunas personas en cuanto a la influencia de los padres sobre sus hijos? O sea, en cuanto a la educación se refiere. Hay muchas opiniones y varias actitudes que una persona puede tomar en cuanto al efecto de la enseñanza de los creyentes, ¿no es cierto? Algunos asumen que todo es asunto de suerte y que a los padres solo les toca esperar para ver qué es lo que va a pasar con su hijo cuando crezca. Una cosa así, ¿no? De perinola. Tiro a ver qué sale, ¿no es cierto? Y que no tiene nada que ver con lo que ellos mismos hayan aportado. No tienen que preocuparse entonces mientras el niño está pequeño. Y son padres bastante dejados. Esta actitud no está de acuerdo con la palabra de Elohim. ¿Sí? Mishlei 22 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces es lamentable que haya muchos padres hoy en día que tienen esta actitud de indiferencia, de querer sacarse ese problema de encima, ¿no es cierto? Los niños pequeños hacen lo que quieren, crecen sin ninguna orientación porque los padres están esperando que estos crezcan para empezar a enseñarles y corregirles. Muchos dicen, no, es muy chico, no me entiende, ¿no es cierto? Pero cuando los hijos ya crecieron se dan cuenta que es muy tarde. ¿Sí? Para empezar con la tarea, porque el niño ya no respeta nada, ya no acepta la disciplina que se le quiere imponer cuando ya es adulto, y eso trae problemas más graves que los que había inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, es lamentable, ¿no es cierto?, esta situación a la cual hemos llegado como sociedad en general. Otros dicen que cada niño trae un destino y que cualquier cosa que el niño deba llegar a hacer, eso será cuando sea grande. Esto es el determinismo, ¿no es cierto? Esta actitud desecha el mandamiento de Elohim de instruir al niño en su camino, porque si va a hacer lo que tenga que hacer, ¿para qué lo instruyo? No sé, ¿para qué intervengo, no es cierto? Entonces, si el instruir no tuviera influencia en la vida del niño, él nunca lo habría ordenado. Otras personas pueden suponer que la salvación y el carácter del creyente son necesariamente el resultado del entrenamiento que se ha recibido. Sin embargo, el buen entrenamiento formará, sí, un buen carácter, pero no necesariamente formará un carácter creyente. ¿Sí? Es una diferencia. Puedes enseñar buenas costumbres, por así decir, pero no necesariamente hará que el niño se convierta en un creyente. ¿Sí? Esta actitud desecha la gran verdad de la naturaleza pecaminosa del niño. Todos nacemos con esa naturaleza de pecado en nuestro interior. También ignora que cada individuo posee su propia voluntad, ¿no es cierto? Tiene su determinación. Y deja de lado el hecho de que en algún momento de su vida el niño deberá aceptar a Mashiach por su propia voluntad, porque si no, no será salvo. Esta es una cosa que todo el mundo debe hacer en algún momento de su vida, sí o sí. A pesar de que haya sido criado dentro de una familia, en algún momento él tiene que tomar la decisión propia, ¿no es cierto? Si bien fue entrenado, entonces ciertamente tomará esa decisión, si fue bien entrenado. Es a eso a lo que lo estamos entrenando. Si no lo entrenamos bien, probablemente se vaya. Habrá algo que habremos hecho mal como padres. Estaremos dando un ejemplo de algo que el niño no desea ni ser ni tener. Algo está errado con los padres que logran lo opuesto, ¿no es cierto?, en estas cosas. Entonces, este niño es libre. Él puede aceptar, rechazar o aceptar a Mashiach como salvador personal. Eso es válido para todos. Entonces, el buen entrenamiento es necesario, pero el niño poseerá un carácter creyente cuando haya aceptado a Mashiach como su salvador personal y viva una relación íntima con él. Antes de aceptar a Mashiach y recibir su ruach, no tenemos un carácter creyente. No hay vueltas. Si no tenemos el ruach, estamos afuera. Es así de simple. Podemos tener el buen comportamiento, haber aprendido las reglas externas, tener todo el conocimiento de Pesaj, pero no hemos llegado a Shavuot todavía, ¿sí? Podemos tener inclinación y si todo lo hemos hecho bien como padres, nuestros hijos ciertamente aceptarán a Mashiach y en ese momento tendrán el carácter creyente, porque en ese momento recibirán el Ruach, pero hasta que no lo reciban, están todavía afuera, ¿no es cierto? Bajo nuestra cobertura, ciertamente, no hay ninguna duda. Pero ese carácter de que se va a transformar en un creyente va a depender de su propia voluntad, ¿no es cierto? Entonces, podemos tener inclinación, pero sin el Ruach no somos nada. Es por eso que los padres necesitan evangelizar a sus hijos. Desde pequeños tenemos que orar porque estos puedan, para que ellos puedan desde muy temprana edad comprender su necesidad espiritual y entregar su corazón al Adón lo antes posible, ¿no es cierto? Hay que inculcarles eso y pasarles esa necesidad, ¿no es cierto? Que lo comprendan. La otra actitud posible es la de criar al niño en la disciplina y amonestación del Adón, como dice Efesios 6, ¿no es cierto?
sabiendo que las dos tienen una influencia poderosa y efectiva en la vida del niño y de los adultos también, porque no se educa de la misma manera, ¿no es cierto? Las personas con esta actitud también reconocen que hay otras influencias que pueden afectar al niño, ¿sí? Y que a veces ni los padres creyentes ni los maestros pueden evitarlas. Eso lo sabemos, vivimos en un mundo social y que mayormente está en contra, ¿no es cierto? Pero admiten que si hay influencias malas, esas influencias pueden evitarse. No es necesario responder a todas las influencias de manera abierta, ¿no es cierto? Disponerse a recibir cualquier cosa. Por ejemplo, si un niño está aprendiendo malas costumbres de algunos compañeros, los padres son responsables por permitir que su hijo tenga esas malas juntas o que las evite. Son los padres los que van a determinar la solución de ese problema, ¿sí? Entonces, esta última actitud de evitarlo es la correcta, evidentemente. Reconoce el efecto de la influencia mala externa que pueden tener algunas personas sobre nuestros hijos, y eso va a suceder ciertamente, y esas cosas, esas personas, esas situaciones juegan un papel importante sobre nuestros niños, ¿sí? Pero tenemos fe profunda en el poder de que las enseñanzas de Yahweh es fuerte, es poderoso para contrarrestar las otras influencias malignas. Nosotros nos encargamos de dar lo bueno, el mundo de dar lo malo, ¿no es cierto? Pero si hemos sido firmes y correctos en nuestra enseñanza, nuestros hijos comprenderán cuál es la elección que deben hacer. Esta actitud se basa simple e incondicionalmente en las promesas de la palabra de Elohim, ¿sí? Y se lleva a cabo con la seguridad de que es posible criar a un hijo que glorifique a Elohim y no al enemigo o al mundo, ¿no es cierto? Es muy fácil para algunos padres excusarse diciendo que ellos hicieron su parte, pero alguien o algo intervino e hizo fracasar sus esfuerzos. ¿Sí? Los padres y los maestros tenemos que estar dispuestos a tomar toda nuestra responsabilidad, hay que asumirla, ¿sí? En la tarea de educar o entrenar al niño. Sí, ciertamente, por ejemplo, yo en mi caso digo, yo cuando la eduqué a mi hija no era creyente, entonces sí, cometí muchos errores, pero no me desresponsabilizo, fue mi responsabilidad de cualquier manera, el que no transmití en su tiempo y en su forma esos valores que debía haber transmitido, ¿sí? Entonces las buenas intenciones no son suficientes, hay que hacer las cosas. Algunos padres creyentes han procurado criar a sus hijos en el camino recto y sin embargo han fracasado, también tenemos ese punto. Entonces, ¿por qué? La pregunta es esa, ¿no es cierto? Puede ser debido a una multitud de motivos, ¿no es cierto? No se puede analizar generalmente cada caso, ¿sí? Pero normalmente se debe o bien a que han predicado lo que no practicaban, una de esas cosas, o a que los dos padres no estaban de acuerdo en el camino. Ese es otro de los motivos muy fuertes. Finalmente el hijo optó por el ejemplo del padre que le pareció vencedor, que normalmente es el padre que está en el mundo, ¿sí? Normalmente la carne ve las actitudes mansas de los creyentes como perdedoras y las termina despreciando. Entonces, por eso es que se nos dice justamente no atarnos a un yugo desigual. Las escrituras nos dan el método de impartir la educación creyente a los hijos, criarlos en disciplina y amonestación de la. Eso es lo que nos dice. Si lo hacemos de esa manera, por la fe podemos descansar en las promesas de Elohim. Se nos ha dado la seguridad de que de un buen éxito en este trabajo si hacemos las cosas de esa forma, ¿no es cierto? Si instruimos al niño en el camino que debe andar, Elohim nos ha prometido que cuando llegue a viejo no se apartará de él. Entonces, aferrémonos a esas cosas, pero hagamos también nuestra parte, porque no podemos aferrarnos a promesas mientras no cumplimos nuestra parte. Ser padre es una gran responsabilidad, pero ser padre creyente es una responsabilidad mucho mayor, ciertamente, porque no solo debemos velar por las necesidades físicas de nuestros hijos, obviamente, sino que además tenemos que darle importancia especial a sus necesidades espirituales. El hogar del creyente es una escuela. Cuando leemos la palabra de Elohim nos damos cuenta enseguida del inmenso valor que Elohim mismo ha puesto sobre el hogar en lo que se refiere a las responsabilidades y posibilidades para la formación de criaturas de fe firme, ¿no es cierto? Y vida dedicada, de vida piadosa, ¿no es cierto? Al estudiar al pueblo israelita, no podemos dejar de admirar la importancia que ellos les daban en su vida a la educación religiosa. Eso era básico, de cualquier manera. Podemos hablar de todo un montón de errores, pero tenemos que reconocer lo que debe ser reconocido, ¿sí? Y esto contribuía a la prosperidad y permanencia de este pueblo durante el tiempo que tuvo que durar. Flavio Josefo dijo de su pueblo: nuestro cuidado principal es el de educar a nuestros hijos y lo consideramos el negocio más importante de nuestra vida doméstica.
y era bastante verdadero. La educación israelita se dirigía conforme a lo que ahora llamamos un plan intensivo, ¿no es cierto? El hogar, la escuela y la congregación, la asamblea, la quejilá, se reforzaban unos a otros, ¿sí? Estaban todos entrelazados, ¿sí? Estos tres cooperando juntos intensificaban y perfeccionaban ese entrenamiento religioso, que no era una cuestión de recibir títulos o cosas por el estilo, es una cuestión general y básica, aunque sí había estudios para más avanzados, ¿no es cierto? De cualquier manera, alguien que quería dedicar su vida a ese estudio podía realizarlo, pero eso es aparte. Acá lo que hablamos es una educación básica y común a todos. Entonces, decir religioso en realidad es para una comprensión más que nada de los términos, ¿sí? Porque de lo que hablamos es de que no había diferencia entre la vida secular y la religiosa, justamente. Todo lo que se hacía estaba dedicado a Yahweh y hecho en función de todas los mitzvot que ya estaban determinados, ¿no es cierto? Entonces era completamente diferente a lo que conocemos hoy, que todas estas cosas se manejan en ámbitos tan separados que no pueden llegar a tocarse entre sí porque si no se arman, ¿no es cierto? La vida en el reino estaba completamente centralizada en Yahweh y volverá a estarlo, ¿sí? Giraba toda a su alrededor y cuando se salían del centro les iba mal, lo sabemos, ¿sí? Entonces hoy existen el hogar, la escuela y la congregación, pero no hay cooperación ni hay reunión entre ellos y todo es un gran desastre, ¿no es cierto? La educación israelita empezaba con la madre, ¿no? Que es lo mismo que sucedía en la mayoría de las civilizaciones, siempre comenzaba la educación en la casa, ¿sí? Sus deberes religiosos en relación con el hogar modelaban desde chiquititos el carácter de los niños, mucho antes de que el niño pudiera asistir a la sinagoga, las oraciones particulares, las oraciones en familia, ¿no es cierto? Las ceremonias domésticas que se realizaban en la casa, fueran los shabbats o las fiestas religiosas, ¿no es cierto?, que practicaban, se grababan en la mente de estos niños. Eran repetidas siempre y entonces cuando el niño preguntaba, el padre respondía, ¿no es cierto? Entonces el niño sentado en la falda de la mamá aprendía las historias de los patriarcas, de los profetas, de los guerreros, los poetas, de todos los personajes que estaban en las escrituras, ¿sí? Entonces esto era bien importante. Durante los años más formativos, ¿sí?, de la vida, del nacimiento a los 6 años, que son la base en la cual se pone la impronta de lo que la persona va a hacer, ¿sí? Hasta los 7 años se coloca lo que la persona va a hacer por el resto de su vida, ¿sí? La madre es la compañera constante del niño. Hasta esa edad permanecían al lado de la madre. Y era prácticamente su única maestra, porque la relación con los padres a esa edad, los niños la tenían de forma escasa, aunque podían obviamente, lo conocían al padre y tenían, ¿sí? De la madre entonces adquirían las enseñanzas para la formación de su yo espiritual y moral. Y era todo siempre giraba alrededor de las escrituras, ¿sí? Entonces, debido al carácter permanente de las primeras impresiones que tenemos nosotros en la infancia, la contribución de una madre se multiplica con interés compuesto. ¿tá? Las madres necesitan tener una muy importante, necesitamos comprender eso a fondo, y los padres también pueden aprovechar eso a pesar de que su presencia normalmente es menor que la de la madre. De cualquier forma es importante porque la influencia es de gran alcance, no sobre el individuo evidentemente, sino sobre la nación entera. Esto genera sociedades, no solamente individuos, ¿sí? Entonces, verdaderamente la mano que mece la cuna rige al mundo. Esto es real, ¿sí? Y una buena madre es de más importancia que el conquistador de un reino. El padre comparte con la madre una responsabilidad igual por el ambiente del hogar. Esto es básico. También él representa de manera especial el punto de vista masculino. Son las dos partes que los niños aprendemos y que nos vienen de nuestros padres, ¿no es cierto? Por su contacto con el exterior, él es más capaz de dar a conocer a los niños el contenido de la sociedad, ¿no es cierto? La parte externa, traerla hacia el interior de la casa, ¿sí? Mientras que la madre explica mejor las relaciones personales, las cosas domésticas, ¿no es cierto? En una familia bien ordenada, el padre es como una corte de apelaciones. Normalmente, antiguamente era así por lo menos. A él se le concede cierta autoridad y cierta calidad heroica, por así decir, que la madre le atribuye, ¿no es cierto? Delante de los niños. Cuando venga papá vas a ver, ¿no es cierto? La típica que los mantiene bajo control.
Mientras que la influencia de la madre es más marcada durante la niñez, el padre es más preeminente en el periodo de la adolescencia, sobre todo en la adolescencia de los varones, ¿no es cierto? Porque llega el momento de la imitación a pleno. Cualquier padre que tenga una idea correcta de la función de la familia, una apreciación adecuada de las posibilidades que encierra su hijo, eso implica conocer a nuestros hijos y cuáles son sus potenciales, hará del hogar el centro de su programa, va a subordinar todos los otros intereses al desarrollo de sus hijos, ¿sí? Porque ellos son nuestros tesoros. Hasta que haya un reconocimiento general de que el hogar es la universidad más importante del mundo y los padres somos los mayores maestros, ¿no? Y dejemos de plantear esa cosa, no, pero yo no sé nada. Lo siento mucho, todas las burradas que enseñan en las universidades no sirven mayormente para nada. La mayoría de las cosas que se enseñan son completamente irrelevantes, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, no es interesante lo que se enseña como conocimiento, sino la sabiduría de una forma de vida y de respeto. Entonces, los padres son maestros conscientes o inconscientemente, están siempre enseñando a sus hijos por medio de las palabras y los hechos de su vida personal. No hay otra influencia que sea tan poderosa o permanente como la de los padres, realmente. Las ideas y actitudes de los hijos son casi enteramente adquiridas en el medio ambiente del hogar, si es que lo permitimos, porque si los tiramos ahí delante de la televisión o delante de los videojuegos o delante de lo que sea y nos los sacamos de encima todo el tiempo, los hijos van a terminar creciendo sin conocer a sus padres, que también es una lamentable realidad en el día de hoy, ¿sí? Entonces la instrucción religiosa, el enseñar todos los mitzvot de Yahweh, enseñar la Torah a nuestros hijos es de gran importancia. Los padres creyentes necesitan darse cuenta de que esta es una de sus responsabilidades mayores y vamos a estudiar esto un poco más a fondo en los siguientes estudios. Bueno, habiendo terminado ahora, quedo a disposición de ustedes para preguntas, comentarios. A ver, dice Alfonso, el respeto se aprende primero en el hogar con padres responsables y educados, pero a veces no se dan esas condiciones dentro de los hogares, por eso los hijos que no hayan tenido oportunidad de aprender respeto en sus hogares deben aprenderlo en el estudio ante todo en su propio esfuerzo de superación. Deben aprenderlo en el camino con Yahweh, ciertamente. Caminando con Él sana nuestras heridas, repara esas carencias que lamentablemente todos hemos recibido en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Algunos en medidas graves, por así decir, otros, bueno, en menor medida, pero sí, es necesario justamente que Él venga, Él sana nuestras heridas y restablecer eso, porque nosotros no podemos repetir esa conducta con nuestros hijos. Como lamentablemente no hemos aprendido otra conducta, la persona tiende a tener el mismo tipo de reacción instantánea, ¿no es cierto?, ante ciertas cosas. Si los padres eran de explotar cuando pasaba algo, ¿no es cierto?, y esa era su reacción ante las cosas, la persona va a tener esa tendencia. Esas son las cosas que necesitamos aprender a revertir, por mucho que nos cueste, y necesitemos hacer el esfuerzo y hacer el esfuerzo y hacer el esfuerzo. Y sobre todo hacerlo cuando tenemos a nuestros hijos, de no aplicar con ellos exactamente el mismo comportamiento. Hola Nelson. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por encerrada la charla. Los espero mañana a todos en la charla de oración, en la otra serie. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.